Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Piloria, soy estudiante de tercer año en el Colegio de Obstetricia. El día de hoy le hablarles acerca de las dos urgencias, digamos que principales en el espectro de la enfermedad tiroidea, que son la tormenta tiroidea y el coamixema 2. Mi tutora para el día de hoy es la doctora Lady Guzmán. Ella es especialista en medicina materno-fetal y cirujana fetal. Entonces, dando inicio al contenido de la charla, dale clic en la... Eso, listo, gracias. Bueno, primero abordaremos unos tópicos acerca de la epidemiología, luego los cambios fisiológicos del embarazo, en especial pues la fisiología tiroidea, y ya luego algunos aspectos claves en el manejo, tanto de la urgencia del hipertiroidismo, que vendría siendo la tormenta tiroidea, y del hipotiroidismo, que vendría siendo el coma mixematoso, y ya finalmente unas conclusiones. Entonces, en cuanto a la epidemiología, bueno, primero decir que el hipertiroidismo complica el 0.1% al 0.4% de los embarazos, que la etiología subyacente más común es la enfermedad de Graves con 85% de toda la etiología, y la tirotoxicosis gestacional que se acompaña a una hiperemesis gravídica sería más o menos de un 1 a 3%, sin embargo hay que tener en cuenta que hasta un dos tercios de las pacientes que cursan con hiperemesis gravídica pueden ser bioclínicamente hipertiroideas. Y hay una incidencia, como mencionó la doctora, muy baja en general de tormenta tiroidea. Estos datos son específicos de población obstétrica, donde nos dicen que hay una incidencia de 0.7 por cada millón de embarazadas, es decir, que es muy baja. Sin embargo, la mortalidad tiene una mortalidad alta del 10 al 30%. ¿Qué sucede con el coma mixematoso y el hipotiroidismo? Bueno, primero mencionar que el hipotiroidismo causa el 0.1% pues en todas las embarazadas, y que en general el hipotiroidismo, como nos causa infertilidad y más del 70% de ciclos anovulatorios, junto con pérdida de la libido y alta tasa de pérdidas fetales en el primer trimestre, es muy raro que ocurra el coma mixematoso en la embarazada, porque por eso es difícil de que estas pacientes se logren embarazar. Por lo que en la literatura solo hay 35 casos de coma mixematoso descritos, sin embargo tienen una muy alta morbimortalidad, alcanzando incluso el 50%. Entonces digamos que la mayor información que hay en la literatura es acerca de tormenta tiroidea, pero hay muy pocos casos acerca de coma mixematoso, entonces quise traerles más que todo el enfoque en la población adulta en general, en cuanto al coma mixematoso. Ya en cuanto a la fisiología tiroidea, recordar de que a las 12 semanas ya el feto tiene una tiroides que es funcional, pero que su mayor producción se da alrededor de las 18 a 20 semanas, por lo que el paso transplacentario de hormona tiroidea en el primer trimestre de la madre del feto, digamos que es su mayor reserva de hormona tiroidea. Entonces, ¿qué sucede? Que en el embarazo, al aumentar toda la producción de estrógenos, va a aumentar la producción de la globulina transportadora de hormona tiroidea, y disminuye su aclaramiento, que puede aumentar incluso 2 a 3 veces, lo que hace que al aumentar esta globulina transportadora va a aumentar también la unión a T3 y T4, por lo que va a aumentar la T3 T4 total, pero a disminuir la T3 T4 libre. ¿Qué sucede además de esto? De que la placenta al producir HCG, sabemos de que la HCG comparte una subunidad alfa con la TSH, y aparte de eso también tiene un 38% de identidad de secuencia de la subunidad beta, por lo que va a estimular a la tiroides también. Entonces va a aumentar los niveles de T3 y T4, y hay una disminución que no es en todo el embarazo, que puede ser en cierto periodo de la TSH. Lo que nos va a llevar a que a ese aumento de T3 y T4 aumente a su vez, valga la redundancia, las necesidades de yodo. Por lo que en la dieta del embarazada tenemos que aumentar la ingesta de yodo, asociado a todo eso que les mencioné, del estrógeno, del HCG, pero además por los cambios fisiológicos del embarazo, de un mayor aclaramiento renal del yodo, un 30-50% que se ha aumentado, aparte de que el yodo también va a ser transportado, o va a ser, se va a llevar por ese paso transplacentario hacia el feto para su propia producción de hormonas tiroideas. Entonces, básicamente, ¿cuáles van a ser los objetivos del manejo y del diagnóstico de estas pacientes? Pues primero que tenemos que diagnosticar con precisión las pacientes hipertiroideas, tratarlas para evitar las complicaciones, minimizar los efectos adversos de uno u otro espectro manifiesto en el embarazo,
Y por último, pues dar a luz un recién nacido sano, eutiroideo. Entonces, ya empezando con la parte del hipertiroidismo, como pues tenemos estudiantes en el auditorio, recordar de manera muy general, cuando hablamos de hipertiroidismo subclínico y manifiesto, pues primero recordar que el hipertiroidismo es una hiperactividad de la glándula tiroides, en que el hipertiroidismo subclínico tenemos niveles bajos de TSH en contexto de T4 y T3 normales, que puede ir uno acompañado de síntomas de tirotoxicosis, y que ya el manifiesto tenemos un nivel suprimido de TSH en el contexto de niveles francamente elevados de hormona tiroidea, que por lo general se va a acompañar de síntomas de tirotoxicosis. Hay que recordar además que una paciente embarazada hipertiroidea tiene 10 veces más riesgo de hacer tormenta tiroidea a diferencia de una no embarazada. Entonces, en cuanto a la etiología, como mencioné al comienzo, la principal causa es la enfermedad de Graves, que es una patología autoinmune. Hay otras causas también, como el hipertiroidismo gestacional, el adenoma tóxico, el pozo multinodular tóxico y una mole diatiforme secretora excesiva, que es importante que lo tengamos en cuenta, junto con las otras etiologías de la población general, mutaciones genéticas, tumores hipofisiarios, metástasis funcionales, y que los factores de riesgo para enfermedad de Graves tenemos que es la historia personal familiar de enfermedad autoinmune, y para hipertiroidismo gestacional, que sea una embarazada con una gestación múltiple, con un embarazo gemelar, hiperemesis y enfermedad trofoblástica. ¿Qué pasa? Que hay ciertos factores estresantes agudos, tanto para la embarazada como para la no embarazada, que son infecciones, cirugías, traumas, quemaduras, quimioterapia, toxicidad de ciertos medicamentos, y que en la embarazada hay otros factores estresantes adicionales, como por ejemplo que cursa con anemia, preeclampsia, placenta previa, la inducción del parto y la cesárea, que es por ende una cirugía, y la corionitis, pues vendría siendo un proceso infeccioso. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de esta tormenta tiroidea? Pues la clínica florida, con que van a debutar las pacientes, va a ser hiperpirexia, signos de insuficiencia cardíaca, náusea, vómito, diarrea, taquicardia y arritmias cardíacas, y síntomas neurológicos como confusión, inquietud e incluso convulsiones. ¿Qué sucede? Que hay otros síntomas que no son tan floridos, pero que también nos pueden hacer pensar en un hipertiroidismo, que son los que conocemos de intolerancia al calor, diaforesis, pérdida de peso, temblor de manos, caída o alcanzamiento del cabello, incluso de las uñas, entre otros síntomas. En cuanto a los laboratorios paraclínicos que hay que solicitar, obviamente un perfil tiroideo, si estamos sospechando esta patología, puede haber aumento de los leucocitos y alteración en el perfil hepático, alteración en la BCG y la PCR, en el péptido natriurético tipo C y en la creatininquinasa. ¿Qué sucede? Que si tenemos una TSH y una TSH suprimida y una T4 normal, puede que se trate de las primeras etapas de una enfermedad de Graves o un nódulo de funcionamiento anormal o autónomo, por lo que es de utilidad la T3, como para tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos una paciente con una tormenta tiroidea por clínica o por laboratorio. ¿Cómo vamos a empezar a descartar las causas? Primero, recordar que están los anticuerpos contra el receptor de TSH, que se conocen como ensayo TRAP, de los cuales hay dos tipos. El TBI, que son los inmunoglobulina inhibidora de unión a tirotropina, que estos anticuerpos nos van a medir tanto los estimulantes como los bloqueantes como los neutros. A diferencia de la inmunoglobulina estimulante de la tirotropina, pues que obviamente no van a medir los estimulantes, pero que en general cualquiera de estos dos tipos son positivos en el 96-97% de la enfermedad de Graves. Otro que escuchamos también comúnmente son los anticuerpos antiperoxidasa, que en realidad son muy específicos, pueden estar positivos en el 80% de la enfermedad de Graves, pero digamos que tienen más relevancia en las pacientes que estamos sospechando una tiroiditis postparto. La mamografía, que es el gol estándar en la población general, pues no la podemos hacer en la pasada ni en el periodo de lactancia. Entonces, ¿qué tenemos? Que se puede usar la ecografía tiroidea por Doppler, que se puede hacer por personal que esté experimentado, que sea capacitado, que pues ya tenga mucha experiencia en el tema. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una tormenta tiroidea secundaria a una enfermedad de Graves, se ve alta captación al tipo Doppler. Y una ecografía transvaginal, porque como vimos, una de las causas de tormenta tiroidea puede ser una mola o un parásito. Entonces, aquí simplemente para recordar que cuando medimos todos los anticuerpos del ensayo TRAP, pues si están normales no hacemos ningún test adicional, pero si están alterados tenemos que repetirlos a las 18 a 22 semanas, y si están 3 veces del límite superior, debemos monitorizar a ese feto, a ese bebé, para descartar un hipertiroidismo,
se debe repetir nuevamente las 30 a 34 semanas y si siguen elevados, pues continuamos el monitoreo fetal y obviamente avisar al neonatólogo o al pediatra de la alta posibilidad que tiene el feto de un hipertiroidismo pues, neonatal. Entonces, este es un resumen, quizá como un algoritmo de qué vamos a hacer cuando tenemos una paciente hipertiroidea para descartar o para saber cuál es la etiología subyacente. Entonces, si tenemos valores normales, pues seguramente se trata de otra causa, hay que buscar otras causas. Si están por encima del rango, como mencioné, tienen muy alta especificidad y sensibilidad para la enfermedad de Graves. Si tenemos una TSH indetectable y una T4 alta, primero mirar si la edad gestacional está corta o no con la altura uterina, porque hay que sospechar que se trata de un embarazo gemelar o una enfermedad trofoblástica. Si la paciente cursa con náuseas, vómitos, pues muy seguramente se trata de una hiperemesis y una tirotoxicosis gestacional transitoria, o si tenemos alguna otro nódulo exógeno que nos esté produciendo T4 a nivel pituitario. Por lo que si tenemos una TSH normal alta y una T4 alta, muy seguramente se trata de un adenoma secretado de TSH. Si tenemos una TSH que es indetectable con una T4 normal, recordemos que podemos pedir T3 para ver si se trata de una enfermedad que esté empezando. Si está alta, pues pedir una ecografía, ahí podemos descartar si se trata de un nódulo o de un pocio multinodular. Y si está normal, pues nada, no estudiamos absolutamente más. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de tormenta tiroidea? Clínicamente, pues la mayoría de ítems que nos pide la escala de Burke-Wartowski son síntomas clínicos. Entonces, tenemos temperatura, efectos en el sistema nervioso central, disfunción gastrointestinal o hepática, y en la disfunción cardiovascular tenemos taquicardia, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, y recuerden que les mencioné que hay ciertos eventos agudos que pueden ser precipitantes y tienen un puntaje considerable. Entonces, si el puntaje total es mayor o igual a 45, estamos frente a una tormenta tiroidea. Si está entre 25 y 44, es inminente. Y si está menor o igual a 25, seguramente no estamos frente a un cuadro de tormenta tiroidea. Hay otra escala validada. Bueno, recordar que la anterior tiene muy buena sensibilidad, pero no está específica. Esta de la Asociación Japonesa de Tiroides nos da como otros ítems, son muy parecidos, pero ellos los agrupan por síntomas. Entonces, ¿cuál es el requisito previo para el diagnóstico? Que tengamos alteración bioquímica y de acuerdo a los síntomas los clasifican en manifestaciones del sistema nervioso central, fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva y manifestaciones gastrointestinales o hepáticas. ¿Qué sucede? Que ellos, de acuerdo a esos síntomas, los agrupan en dos combinaciones. La primera, TC1, que cualquiera de estas dos nos habla de una tormenta tiroidea definitiva, y estas dos últimas de una sospecha de tormenta tiroidea. Entonces, en esa primera combinación que tienen en cuenta, que tengamos paraclínicos alterados con al menos una manifestación del sistema nervioso central y alguna de las otras manifestaciones que mencioné. La segunda combinación que nos habla de tormenta tiroidea definitiva es alteraciones paraclínicas y al menos 3 combinaciones excluyendo las manifestaciones del sistema nervioso central. Y las dos de sospecha, la primera combinación es alteraciones bioquímicas y una combinación de 2 de los siguientes síntomas que aquí también incluyen sistema nervioso central. Y la otra combinación alternativa es que si tenemos clínica florida pero no tenemos perfil tiroideo disponible, pues seguramente también debemos sospechar una tormenta tiroidea. Es decir, que la manifestación del sistema nervioso central junto con alteraciones bioquímicas nos habla muy seguramente de una tormenta. En cuanto a las complicaciones, hay complicaciones a nivel cardíaco, miocardiopatía, fibrilación auricular. Hay descrito incluso casos de pacientes que tienen un aneurisma y se les rompe. Hay rhabdomiólisis, pérdida gastrointestinales, disfunción neurológica, se pueden confundir también con el espectro de la eclampsia, pero a su vez, a pesar de que la tormenta tiroidea como factor estresante puede tener la preeclampsia, los trastornos hipertensivos, a su vez la tormenta tiroidea también puede ser causante de esas mismas complicaciones, incluyendo también parto prematuro, bajo peso al nacer, abrupción, hipertiroidismo fetal y muerte fetal. Entonces, aquí es quizá uno de los puntos más importantes. ¿Cómo se realiza el manejo? Toda paciente con tormenta tiroidea con mixedematoso en general debe ser admitida a la unidad de cuidado intensivo. Les coloqué como en asterisco rosado los cambios que hay con respecto al manejo de la población adulta normal, en que obviamente aquí tenemos que monitorizar al feto también, accesos enterales, reanimación con líquidos, evitar la hipoglicemia. También tenemos que postergar el parto o desembarazar a la paciente hasta que el cuadro agudo mejore.
la COP también nos recomienda eso, la corrección de todas las anomalías electrolíticas, la terapia antipirética y el enfriamiento externo por la hipertermia, y que en este caso preferimos el paracetamol a la aspirina porque la aspirina lo que hace es que esa hormona tiroidea que está unida a sus sitios de unión se desplace y entonces va a haber más hormona tiroidea en el suero y puede empeorar el hipertiroidismo. Siempre buscar la etiología subyacente si estamos sospechando una coriandinitis en la paciente embarazada que le puede iniciar antibiótico profiláctico. Los medicamentos antitiroideos, la primera línea es el propiltiuracilo en una dosis de carga de 600 a 1 gramo, seguida de 200 a 250 miligramos cada 4 horas, y que esto es independientemente del trimestre en que se encuentra la paciente en el manejo agudo de la tormenta tiroidea. La segunda línea es el metimazol en una dosis de 20 miligramos cada 6 horas. Los esteroides, pues sabemos que en el embarazo hay una alteración en todo el hipotálamo hipófisis suprarrenal y que uno pensaría que en este estado de estrés agudo el cortisol está aumentado, pues no está normal, está disminuido. Por lo que los esteroides nos ayudan a revertir esa insuficiencia suprarrenal relativa. Aparte de que nos van a disminuir la conversión de T4 a T3 y que como sabemos que la principal causa de tormenta tiroidea en general de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, como hay una patología autoinmune de base, pues también nos va a servir. Los beta bloqueadores pues deben usarse con precaución, sobre todo en la paciente embarazada, que hay más riesgo de que ella haga insuficiencia cardíaca, obviamente también en pacientes asmáticas, y que la primera línea en este caso es el esmolol en una dosis de 250 a 500 microgramos por kilo durante 30 segundos y lo seguimos con una dosis de infusión de 50 a 100 microgramos por minuto. Hay que tener en cuenta que el esmolol tiene una vida media corta, por eso se prefiere, y es la primera línea antes del propanolol, porque el propanolol tiene una vida media de 6 a 12 horas. Entonces, pues si hay efectos adversos del medicamento, es mejor que usemos el esmolol. Entonces, el propranolol se va a usar en una dosis de 70 a 80 miligramos cada 4 a 6 horas y que lo recomienda la Asociación Americana de Tiroides porque este va a inhibir la conversión periférica de T4 a T3 mediante la inhibición de la ayudasa tipo 1. En el embarazo no debemos usar atenolol porque está asociado con restricción del crecimiento fetal. Después de una hora usamos las soluciones yodadas, no se usan inmediatamente. ¿Por qué? Las soluciones yodadas tienen un efecto que es el que buscamos, que es el Wolff-Chaikoff, que lo que hace es que hay una inhibición transitoria de la organificación del yodo y por lo tanto de la liberación de la hormona tiroidea. Si lo usamos antes de la hora y después de haber aplicado los medicamentos antitiroideos, sea propiltiuracilo o metimazol, entonces lo que vamos a conseguir no es este efecto Wolff-Chaikoff, sino el Jod-Basedow, que lo que hace es que aumenta la formación y la liberación de T4. Por eso están indicadas una hora después de los dos antitiroideos. Entonces, podemos usar, pues el más común que escuchamos es el Yoelugol en esta dosis. El carbonato de litio está contraindicado en la embarazada porque está asociado a erosiones gástricas y la colestiramina, que también se puede indicar cuando hay una tormenta tiroidea refractaria porque esta nos va a disminuir la circulación enteropática de T3 y T4 y va a favorecer su eliminación. La plasmaféresis, pues que también es usada ya cuando hay necesitamos un manejo refractario. Sabemos que su utilidad es en las primeras 48 a 72 horas y la usamos sobre todo cuando estamos pensando hacer tiroidectomía de urgencia en esta paciente embarazada y se debe evitar el parto luego una plasmaféresis pues, por toda la alteración en la coagulación. Y ya por último, pues considerar la tiroidectomía de emergencia. Después de la resolución del cuadro agudo, pues se va a continuar con propiltiuracilo si está en el primer trimestre o metimazol si está en el segundo o tercer trimestre. Sabemos de que el propiltiuracilo está relacionado con mayor alteración hepática si se usa por un periodo prolongado, pero el metimazol está asociado a malformaciones congénitas, por lo que en el periodo organogénesis se prefiere el propiltiuracilo. Igual ya les voy a mostrar un artículo de eso. Y ya luego continuamos monitoreando la toxicidad de los medicamentos tiroideos. Este estudio quiso comparar la seguridad de los fármacos antitiroideos de propiltiuracilo y metimazol con una revisión sistemática y metaanálisis del año pasado que evaluó los estudios desde el inicio de los tiempos hasta el 2 de junio del 2022, cuyos criterios de inclusión fueron diagnóstico de hipertiroidismo, que fueran estudios observacionales con ensayos clínicos aleatorizados, y tuvieron dos grupos, un grupo de exposición que estaba usando propiltiuracilo y el grupo de control eran pacientes que estaban expuestas a metimazol solo o a las que se les cambió, se les intercaló la terapia entre propiltiuracilo y metimazol, por lo que les acabé de mencionar del periodo organogénesis y todo eso.
y que al menos uno de los indicadores de resultados fueron anomalías congénitas, hepatotoxicidad y abortos espontáneos. Aquí, ¿qué es lo importante? Bueno, primero, el hecho de las anomalías congénitas, aquí no, la imagen no la muestra, pero de este lado tenemos propiltiracilo, de este lado metimazol, y que al parecer hubo una menor incidencia de anomalías congénitas con una disminución del 20% usando propiltiracilo versus metimazol. Este, que no mostró diferencia, que era cuando se hacía el cambio entre el uno y otro, al parecer no hubo diferencias, y este, que es el de la hepatotoxicidad, tampoco mostró diferencia entre usar uno o usar el otro. Ellos que concluyen que pareciera ser más seguro el propiltiracilo durante el embarazo que el metimazol. Sin embargo, pues obviamente faltan más estudios, pero la recomendación general es que entonces en primer trimestre usemos propiltiracilo y pues segundo y tercer trimestre metimazol por el riesgo de hepatotoxicidad a largo plazo. Entonces ya esa es toda la parte de tormenta tiroidea. Ahora en cuanto al hipotiroidismo, también recordar que hay dos tipos de hipotiroidismo, el subclínico y el manifiesto. En el subclínico tenemos una TSH elevada y una T4 libre normal, y hay una hipotiroxinemia aislada, que es que tenemos una TSH normal junto con una T4 libre disminuida. Y el manifiesto es una TSH que está marcadamente elevada por encima de 4 y una disminución de T4 y T3. Entonces, también como el hipertiroidismo, pues hay una condición autoinmune que es la principal causante, que es la tiroiditis de Hashimoto, en que tenemos anticuerpos anti-TPO elevados. Hay otras causas, como la paciente que ha recibido yodo radioactivo, que se le ha extraído la tiroides, el hipotiroidismo congénito, la deficiencia de yodo, que sobre todo en zonas endémicas, y la exposición a ciertos medicamentos que también o inhiben la absorción correcta de la levotiroxina o de por sí pueden causar hipotiroidismo. En cuanto a las complicaciones en general del embarazo, está asociado a un mayor riesgo de trastornos hipertensivos, bajo peso al nacer, parto pretérmino, hemorragia postparto y muerte fetal. Este estudio, que fue realizado en Japón, quiso evaluar los principales resultados en las pacientes con alguna enfermedad tiroidea, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo. Tuvieron un grupo de control junto con las pacientes de hipertiroidismo, que fueron 48, y de hipotiroidismo 61. Un estudio de cohorte retrospectivo al Hospital Universitario de Nagoya entre 2005 y 2014. Estos fueron los principales resultados evaluados. Peso al nacer, realización de cesárea, ACAR, parto prematuro, preeclampsia, ruptura de membranas, placenta previa y desprendimiento. El principal, digamos, objetivo que tenían era evaluar si el hipertiroidismo per se estaba relacionado o no al desarrollo de abrupción de placenta. Entonces quisieron hacer un análisis multivariado, y cuando hicieron el análisis multivariado vieron que el hipertiroidismo tenía un OR true de 9.7, que fue estadísticamente significativo, junto también con la preeclampsia y el parto pretérmino, pues que también tiene riesgo para desprendimiento. En esta gráfica, que básicamente muestran, ellos clasificaron las enfermedades no placentarias y relacionadas con la placentación. Dentro de estas relacionadas con la placentación estaba el desprendimiento de placenta y estaba la preeclampsia, que encontraron de que la mayoría de pacientes que desarrollaban enfermedades relacionadas con la placentación, que son esas dos que les acabo de mencionar, tenían niveles de TSH más bajos, niveles de T3 y T4 más altos, lo que estaba en relación a un hipertiroidismo con una P que fue estadísticamente significativa. Entonces concluyen de que, aunque se requiere más investigación, podría tratarse de que el hipertiroidismo sea un factor de riesgo independiente de desprendimiento de placenta y de preeclampsia. Este otro estudio que evaluó la función tiroidea y el riesgo ya no de cualquier otro desenlace, sino específicamente hipertensión gestacional y preeclampsia, fue un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis que también fue desde el inicio de los tiempos hasta el 2019. Fueron un total de 46.528 pacientes de alrededor de 1.500 estudios, una población muy grande, pero que finalmente quedaban 39.826, que eran las que cumplían criterios de que tenían todas concentraciones de TSH, T4 libre y TPO. Entonces, esta gráfica, quizás es una de las más importantes. Vemos que cuando se estimaba la prevalencia de preeclampsia, lo hicieron en una gráfica con Z-score de los niveles de TSH, que vemos de que cuando se tomaba todo el rango de los niveles de TSH, las pacientes que tenían niveles más bajos o niveles más altos de TSH formaban esta U, lo que equivalía a que las pacientes que tenían un hipotiroidismo o un hipertiroidismo tenían más riesgo de desarrollar preeclampsia,
y que por sí las que se encontraban dentro de un rango normal, que eran eutiroideas con una TSH dentro del rango normal, incluso las que tenían esa TSH en el límite inferior tenían también mayor riesgo de preeclampsia. Y no hubo diferencia pues en la hipertensión gestacional. ¿Qué otra cosa evaluaron? Cuando ya clasificaron por las que eran eutiroideas y junto con el espectro de subclínico manifiesto de toda, del hipotiroidismo y hipertiroidismo, la única enfermedad que tuvo significancia estadística fue el hipotiroidismo subclínico para preeclampsia. El resto, ninguno. Y también el hipotiroidismo subclínico se relacionó con los resultados compuestos en general, que también tuvieron en cuenta la realización de cesárea, el desarrollo de preeclampsia, abrupción, Apgar, peso al nacer. Entonces, ya siguiendo con la parte de la clínica del coma mixedematoso, el término coma mixedematoso es considerado engañoso porque no, precisamente las pacientes con este síndrome pues van a debutar con un estado de coma. Sin embargo, se puede asociar a otros síntomas como hipotermia, hipotensión, hipoventilación, alteraciones hidroelectrolíticas, bradicardia, citis, piel seca, psicosis, derrame pericárdico importante, el edema facial, labios, manos y sobre todo el lengua. Entonces, esta patología, al igual que la tormenta tiroidea, también se va a desencadenar por una variedad de enfermedades o factores no tiroideos que provocan un compromiso sistémico generalizado de manera aguda y de manera en extrema gravedad. ¿Qué es importante y por qué quise traer esta tabla? Porque dentro de los medicamentos, sustancias y alimentos que frecuentemente son descritos que disminuyen la absorción y el metabolismo de la levotiroxina, están los multivitamínicos que le damos en la embarazada, que son que los contienen hierro, calcio, entonces es un factor importante. Dentro de los factores precipitantes, al igual que como vimos en la tormenta tiroidea, las infecciones, la preeclampsia de por sí, la exposición al frío, alteraciones cardíacas, la cirugía, el parto, accidentes cerebrovasculares, hemorragias gastrointestinales, en fin, y fármacos como los que acabé de mencionar. ¿Qué está indicado en cuanto a exámenes? Obviamente también un perfil tiroideo, sin embargo, el perfil tiroideo normal no siempre se va a correlacionar con la gravedad de los síntomas de la paciente. Podemos pedir niveles de cortisol, puede haber alteraciones como hiponatremia, hipoglicemia, acidosis y anemia. También aquí contamos con un score diagnóstico que va a tener en cuenta parámetros muy parecidos a los que miramos: disfunción cardiovascular, otros cambios en el electrocardiograma, derrame pleural, cardiomegalia, hipotensión, alteraciones en el sistema nervioso central, alteraciones en la temperatura, síntomas gastrointestinales y alteraciones metabólicas, junto también con el factor precipitante que es común en ambas escalas. Si es más de 60, muy seguramente estamos frente a un coma mixedematoso. Si está entre 25 y 59 es sugestivo, y menor de 25 es muy poco probable. Las complicaciones en general que se dan en la población normal, como les mencioné, hay solo 35 casos en la literatura de coma mixedematoso y embarazo, pero en general se espera que haya alteraciones cardiovasculares, shock, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva grave, hipoventilación, y esta hipoventilación va a estar marcada tanto por la depresión del centro respiratorio, por la alteración del sistema nervioso central, pero también por la macroglosia, el bocio y el edema en general. Aparte que hay una miopatía que va a disminuir también los movimientos respiratorios. También alteraciones renales, insuficiencia renal, atonía vesical y la hiponatremia. Si tenemos una paciente con hiponatremia, tiene 60 veces más riesgo de morir. Asociado a complicaciones gastrointestinales, ilio paralítico, megacolon tóxico, la población intravascular diseminada y el riesgo de hemorragias por alteraciones en toda la población. Y ya finalizando, el coma mixedematoso, el manejo, se va a iniciar con la levotiroxina. Si hay disponibilidad endovenosa, 300 a 500 microgramos una sola vez, pero se puede usar la sonda nasogástrica y se puede diluir para la colocación también de la levotiroxina. Hay que tener en cuenta que pacientes con estatura baja o antecedentes de enfermedad coronaria o arritmia se debe hacer un ajuste de la dosis. La dosis de mantenimiento es de 1.6 microgramos kilo día, normalmente se da diaria, que se prefiere la oral cuando ya la paciente deambule, junto con la otra opción, que es la liotironina, pero pues casi no la tenemos disponible. Dentro de otras medidas de soporte están el uso de mantas térmicas, que no se debe buscar de que la paciente aumente la temperatura de manera brusca, sino en un periodo de más o menos 36 a 48 horas.
El uso de fluidos endovenosos, también hacer el reemplazo hidroelectrolítico necesario, la intubación que está indicada, que hay demasiado compromiso del sistema nervioso central, y si tenemos una hiponatremia grave que esté ocasionando convulsiones, la reposición la vamos a hacer con cloruro de sodio al 3% hasta conseguir niveles de sodio por encima de 120. Los corticosteroides, pues aquí también tienen utilidad casi que por las mismas razones que lo usamos en la tormenta tiroidea, y se usa una dosis de 100 miligramos cada 8 horas. En esta paciente, pues también vamos a tratar las condiciones subyacentes, van a cultivarlas, iniciar antibióticos empíricos si lo consideramos, y el estudio del corazón, el electrocardiograma, creatinina, niveles de trombona. Ya. Finalizando, tenemos por conclusión que las pacientes debutando con tormenta tiroidea y con amisematoso van a requerir sí o sí toda vigilancia en unidad de cuidado intensivo y constituyen patologías con una muy alta mortalidad. Se debe mantener siempre la sospecha clínica de estas patologías y disminuir el tiempo entre que sospechamos la enfermedad y el inicio del manejo. Tener en cuenta todas las escalas de diagnóstico que encontramos para cada espectro, tanto para la tormenta tiroidea como el coma mixedematoso, recordar la etiología y los factores precipitantes de cada una, y que ambas complicaciones tienen repercusiones importantes en el embarazo y en el binomio madre. Gracias. Doc. Sí, bueno, buenas tardes. No sé si haya quedado alguna pregunta en el auditorio que se desea aclarar después de la presentación. No, Pues bueno, no. yo quiero puntualizar algunas cosas, pues como de la presentación, pues respecto al hipertiroidismo, que tenemos que la principal causa de esta condición es la enfermedad de Graves, ¿cierto? Y pues todo esto lo mencionó Marianne, pero quiero puntualizar algunas cosas y recomendaciones importantes en este contexto. Recordemos lo que ella menciona de la evidencia que hay de compromiso o digamos de falta de seguridad en el primer trimestre con el uso del metimazol. Entonces es importante que mientras tengamos acceso al propiltiuracilo como medicamento antitiroideo, siempre va a ser de elección en el primer trimestre, y posteriormente el metimazol se podría entrar a considerar a partir del segundo trimestre, ¿cierto? En mujeres que ya están utilizando o que vienen siendo manejadas con el metimazol y quedan en embarazo, es importante que muchas veces se considera ya pues infructuoso o digamos que innecesario el cambio de metimazol a propiltiuracilo, pues porque es muy probable que pues que no se pueda suspender lo suficientemente antes de que se presente el riesgo de embriopatía, ¿sí? Entonces, es muy seguro que si ya la paciente se embarazó, digamos que no tenía la asesoría preconcepcional y queda en embarazo, si no podemos hacer o esto no se hizo antes de la semana 10, ya no tenga sentido hacer el cambio, ¿sí? Se recomienda siempre ajustar las dosis de metilmazol y de propiltiuracilo, pues de acuerdo a los objetivos que se tengan terapéuticos, pero es muy importante la medición de los anticuerpos, ¿sí? De los TRAP, porque también recordemos que es un factor de riesgo si se encuentran aumentados por encima del 50% de riesgo de hipertiroidismo congénito, ¿cierto? Neonatal. Y esto es importante también, o hipertiroidismo fetal, es importante informárselo cuando se tiene la sospecha al neonatólogo. Siempre vamos a tener un riesgo de hipertiroidismo fetal con al menos 2 determinaciones de anticuerpos o de TRAP maternos por encima del 50% del valor de referencia, o cuando tenemos frecuencias cardíacas fetales sostenidas, pues mayores a 160, un feto con taquicardia, ¿sí? Entonces es importante mencionar eso. No sé, puntualizar en el caso del coma mixedematoso, pues que es una entidad supremamente extraña, o sea, digamos que rara en el embarazo, porque generalmente las mujeres no logran el embarazo, ¿sí? De hecho, el hipertiroidismo no tiene problemas con, con temas de fertilidad, pero el hipotiroidismo sí, ¿sí? Y además no solamente de que logren un embarazo, sino que el hipotiroidismo pues también se asocia mucho más a eventos obstétricos adversos. Uno de los relevantes que tenemos que mencionar aquí es la asociación incluso de hipotiroidismo subclínico con preeclampsia.
con eventos placentarios como la abrupción de placenta. Entonces recordemos que es muy importante realizar o sospechar o digamos buscar el hipotiroidismo en el embarazo y que tenemos unas pautas de dosis de suplemento de levotiroxina que también deben ir, digamos que guiadas por los valores de TSH, ¿sí? Para precisamente evitar esas complicaciones en el embarazo como son la preeclampsia, ¿sí? Así como la prematurez, porque también está asociado a alto riesgo de prematurez y de pérdida gestacional, tanto de aborto como de pérdida gestacional tardía. De lo demás, pues creo que la doctora ha sido muy clara en el manejo pues, de esas entidades que, como les digo, pues no son frecuentes. Y bueno, no sé qué más, si de pronto ha surgido de aquí a este momento alguna inquietud. Bueno, entonces creo que sería todo, doctora María.